noches. Ya ahora estamos aquí conectados desde mi casa, Audiápolis, ellos siempre dispuestos a darme todas las facilidades para cumplir con esta sesión tan importante. Recordemos que Audiápolis casi de manera inmediata reaccionó ante esta última modificatoria que se ha dado justamente respecto a el proceso de alimentos. Yo sé que ustedes siempre están atentos a estas modificaciones, porque es el proceso uno de los más usados, claro, uno de los más a nivel porcentual que se vienen ventilando dentro del Poder Judicial. Y es importante tener claro cuáles son los criterios, porque por ahí hay algunos alertas de, doctor, ¿ahora qué va a pasar? El juez en realidad va a poder requerir y conocer todos los ingresos de la parte denunciada, o qué tan cierto es eso acerca de la implementación de algunos nuevos recursos tecnológicos. Así que vamos a conversar sobre ello, ¿bien? Saludar de manera inicial a todos los participantes que se vienen conectando, ¿correcto? Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, vamos a saludar, a ver aquí, muy buenas noches, tenemos a Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy Rafael? Yo siempre saludo muy particularmente a los que siempre se conectan. A Jimmy siempre está al pendiente de mis sesiones de clase. Edgar, ¿cómo estás? Manuel Bautista, hay algunos nuevos también. Maritza Cuña, yo ya los voy conociendo y también agradezco mucho sus muestras de cariño cuando nos encontramos, como coincidimos en algunos congresos que realizamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se vienen conectando. Gracias, señores. Sé que hoy es un horario bastante un poco complejo, ¿no? De 9 a 11 de la noche, pero vamos a tratar de hacerlo más didáctico posible, vamos a llamarlo así. Hemos preparado un material importante, así que a todos los que van a adquirir este curso específico, les invoco a que tengan en consideración que estas diapositivas han sido actualizadas con la finalidad de brindarles justamente a ustedes eh, esta línea de tiempo de las últimas modificatorias que se vienen dando. Muchísimas gracias a todos desde Iquitos, para señalarles también que vamos a estar en julio en Iquitos, así que por ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar este inicio de esta sesión. Hemos intitulado Alimentos y sus últimas modificatorias. Ustedes saben que mis clases siempre inician con un resumen muy chiquitito, son minutitos que ustedes a veces dicen, doctora, pero ¿por qué iniciamos con esto y no de frente vamos con los alimentos? Señores, porque miren, estas últimas modificatorias nos han dejado claro que en razón de esta nueva forma de ver el derecho de familia, es que se están dando las modificatorias. Hubiésemos esperado de que no estar dando por poquito las modificatorias, sino que sea algo mucho más orgánico, que sea un compilado mucho más fructífero, tal vez. Se va dando algunos avances a pinceladas y por proceso, ¿no? Se han dado algunas modificatorias que hay un cuadro muy eh, organizado, de hecho, en estas diapositivas, así que este es mi regalo para los que sean matriculado. Me ha costado un tiempito para poderles dejar por cada libro de qué artículo a qué artículo va cada institución del derecho de familia y abajito cuáles son las últimas modificatorias por cada figura o por cada institución dentro del libro del derecho de familia. Así que ese es mi plus para los que adquieren el curso. Muy bien. ¿Por qué empezamos con esta parte referida a la visión para poder resolver un proceso de familia? Sucede, señores, que no podemos seguir con esta visión tradicional del derecho de familia. Si usted va a querer que como abogado se cumpla la normativa específica contenida en un libro de familia dentro del Código Civil, pues va a ser una tarea bastante inoficiosa. Y usted dirá, doctora, ¿por qué? Si tenemos este código en el que están claramente tanto la parte normativa, el Código Civil, así como la parte adjetiva, claro, la parte procesal, y usted va a querer aplicar de manera directa para casos de familia, va a querer aplicar sus reglas procesales civiles. Sin embargo, no van a tener mayor asidero. ¿Por qué? Porque el derecho de familia ya no es el mismo. Y hoy vamos a verlo reflejado en una figura tan importante
que a veces no le damos la importancia de vida, porque decimos, ay, el proceso de alimentos lo llevan incluso desde el colegio, o el proceso de alimentos lo podemos, incluso no se necesita abogado, doctora, ¿para qué nos capacitamos en algo que la propia justicia nos dice, hey, lo puedes llenar con un formulario? Pero ahora, ¿qué nivel de coherencia hay en establecer una justicia a través del llenado de formularios cuando, por ejemplo, existen algunas modificaciones en las que indica cuando las partes no lo han solicitado o la defensa no lo ha solicitado, pues el juez de oficio realiza algún tipo de actividad? Eso por ahí hay que analizarlo, ¿no? De qué manera sería muy beneficioso ese acceso a la justicia sin abogado para que luego ya, por ejemplo, en la parte de la ejecución sea un poco más difícil y ya no se pueda manejar el tema sin abogado y tendríamos que de alguna manera recurrir, ya sea por la condición económica, a una defensa gratuita o a una defensa de oficio, ¿no? Es bastante complejo el tema. Pero bueno, no nos perdamos en este espacio. Así que el derecho de familia específicamente, como lo que usted va a decidir en un proceso de alimentos específico, ya que hoy día nos toca, no son una obligación cualquiera, no es una obligación civil cualquiera, es una obligación alimentaria en el que el beneficiario de esa obligación no es cualquier usuario, no es cualquier persona, es muchas veces un integrante del grupo familiar y en su mayoría son niños y adolescentes. Ya usted hará la diferenciación si es que va a utilizar la normativa del Código Civil o la normativa del Código del Niño y Adolescente, claro que sí. Pero identificando justamente que las partes en el proceso va a recaer ese ejercicio de esta acción con la finalidad de que se pueda brindar esta tutela y que la finalidad justamente sea el cumplimiento de una obligación alimentaria, porque esto recae sobre aquel, en el caso de los hijos, el progenitor que no cumple con esa obligación. En el caso de alimentos también en la calidad que puedes demandar a los hijos hacia el padre, claro, vamos a ver todas las posibilidades en las que tú puedes solicitar alimentos, pero en su mayoría aquel progenitor, llámese madre o padre, que incumple esta obligación alimentaria. Entonces, los sujetos dentro de esta relación procesal no son cualquier persona, son personas que están muchas veces dentro de circunstancias de una familia que está afectada, que está fracturada, que ya viene con algún tipo de desgaste en ese espacio de relación de pareja, tal vez, y que ahora consideran que judicializar y solicitar a partir de esta vía, el cumplimiento de esta obligación puede llegar a tener una solución rápida y efectiva para cubrir dicha necesidad. Sin embargo, vamos hoy a tomar en consideración que estos plazos, como ya lo señaló en algún momento la Defensoría del Pueblo, no se están cumpliendo, que hay varios esfuerzos en esta línea, incluso a partir de normativa administrativa, a partir de normativa también específica respecto a las modificatorias que vamos a tratar el día de hoy, se ha querido impulsar y que se dé mucho más rápido este proceso. Pero lastimosamente en el campo de lo real, y ustedes sobre todo que son abogados y que litigan día a día en estas cortes en las que la demora en el proceso de alimentos es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo ver que, por ejemplo, después de un año, todavía el proceso sigue en área de trámite, ¿no? Es algo, es un choque muy fuerte cuando se viene dictando normas con la finalidad de que esto sea, pues, inmediato. Bien, y justamente por esa calidad de los sujetos en los que va a recaer, usted no le puede dar un tratamiento igual que a un proceso civil. Sería ilógico, por ejemplo, que usted, porque llegue tarde a la audiencia de alimentos, simplemente usted archive el caso porque inconcurrencia es su acta de inconcurrencia de audiencia. Algo que antes de que se asume ya por criterio se realizaba. Incluso hagamos un paralelo con el tema de la tenencia también actualmente, ¿no? A veces no se llega a la hora a las tenencias como tal y simplemente se hace el acta. Muchos jueces optan incluso por el tema de la producción y cierran el caso como tal. Sin embargo, eso no es lo más adecuado, sobre todo si la particularidad de los sujetos intervinientes y justamente la calidad de las personas que intervienen, así como la finalidad que se persigue con ese proceso, va a recaer en beneficio de un niño, niña o adolescente. Esos son los pormenores que usted tiene que tomar en cuenta para que identifique que un proceso de alimentos, así como otros procesos
del derecho de familia no resultan ser de un tratamiento bajo unas reglas muy rigurosas procesales en el ámbito civil. Así que si usted va a ir con su código a una audiencia o va a querer exigir que tal y cual en la literalidad del código, va a resultar insuficiente. Así que vamos a tener que tener claro que el avance que se viene dando a nivel jurisprudencial importante, usted tiene que manejarlo porque se maneja mucho a nivel de criterio. Y sobre el tema de alimentos, existe jurisprudencia importante que hoy vamos a compartir en estas diapositivas que hemos preparado para ustedes. Entonces, la primera diapositiva ya está clara respecto al carácter justamente de estos procesos, a la finalidad de la tutela que persiguen y a la calidad de las personas que intervienen en aquel conflicto o aquella pretensión. Aunado a ello, miren ustedes qué importante algo que les puede a ustedes sostener respecto a la intervención del juez en estos procesos. El juez asume un rol pedagógico en los procesos de familia, que es explicarle a las partes su decisión. Doctora, pero ¿qué más le voy a explicar si yo simplemente voy a dictar una decisión de un monto respecto a una pensión alimentaria? Un monto, un cuánto. ¿Qué mayor explicación podría establecer el juez en su rol pedagógico? Es importante que el juez, por ejemplo, indique que el hecho del cumplimiento de la obligación alimentaria o el que se ventile dentro de un proceso judicial no va a implicar que ese deterioro de la relación afectiva previa o de la relación familiar tenga que seguir quebrándose o afectándose como tal. Que es importante que se eviten situaciones o contextos de violencia dentro del cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Y usted dirá, doctora, usted siempre jalando agua para su molino con el tema de violencia. Señores, hoy vamos a ver también en la última diapositiva la relación que tiene el proceso de alimentos como tal, por ejemplo, a partir del otorgamiento de una medida cautelar, como es la de asignación anticipada, que usted la puede solicitar no necesariamente en el juez para el letrado, sino lo podría solicitar dentro de un abordaje integral en un proceso de violencia familiar. Incluso usted va a poder, luego de esta sesión, diferenciar entre una asignación anticipada de alimentos o tal vez para usted lo más conveniente es solicitar una asignación económica de emergencia. Miren todos esos conceptos de monto de dinero que pueden ser beneficiosos, no solamente en este caso en violencia a la víctima, sino también a sus dependientes. Importante porque esa es la finalidad que realmente busca el proceso de alimentos, pero en una etapa ordinaria, es decir, ordinarizar el proceso de alimentos que puede conllevar mucho tiempo, pero usted, que es un alumno de Diápolis y que siempre está al pendiente de cuáles son las herramientas más rápidas, podría resultar importante que si ese contexto que conllevó o que va a conllevar a que usted inicie un proceso de alimentos y ya ve esto que está muy deteriorado y que tal vez los plazos ya están muy excedidos, podría utilizar una vía inmediata o mucho más idónea o mucho más rápida que sería el proceso de violencia a partir de un abordaje integral y solicitar tal vez este tipo de medidas bajo una evaluación del no cumplimiento de la obligación alimentaria con la finalidad de afectar a la víctima. Muy bien, señores. Ay, me confundí de diapositiva. Aquí está. Y algo que va a utilizarse mucho en este proceso modificado, proceso simplificado, si usted lo quiere llamar así, como la nomenclatura que se ha dado a partir de una última modificatoria del proceso de alimentos, son justamente los principios que emanan dentro de los procesos de familia, dentro de ellos el proceso de alimentos. Y sobre todo yo me voy a quedar con este principio, no sé si aquí lo puedo marcar, voy a resaltar aquí este principio importante, principio de diligencia excepcional. Recuerden ustedes que cuando hablamos de esto es pregunta de examen, pregunta de entrevista, esta pregunta lo he escuchado para acceso a la magistratura, para concursos de supernumerarios, siempre preguntan esto. En el proceso de familia, pues llámese proceso de alimentos, llámese proceso de tenencia u otro proceso, usted va a encontrar varios principios que usted va a aplicar propios del derecho procesal de familia. Pero en el caso relacionado de alimentos y que ha motivado justamente los últimos cambios es este principio. Principio de diligencia excepcional. Doctora, pero usted antes nos hablaba de un principio de debida diligencia. ¿Por qué ahora nos habla de diligencia excepcional? Es lo mismo, varía, uno es más intenso, otro no. Recuerden que este principio de diligencia excepcional es para el caso de niños. Muy bien. Cuando estamos identificando que dentro del proceso de familia o cualquier otro proceso
identificamos que puede ser receptor del impacto de lo que usted va a resolver, un niño, niña o adolescente, usted puede utilizar válidamente este principio de diligencia excepcional que conlleve, por ejemplo, en un caso de alimentos, que es lo que yo hago, por ejemplo, identifico si hay una víctima de violencia, yo remito de manera inmediata mi asignación anticipada al juez de paz letrado. Yo soy juez especializado, lo remito al juez de paz letrado y le doy ahí, le digo, señor juez, cumpla con, por decir, está pendiente de sentencia, está pendiente de remitir oficios, está pendiente del estado en el que se encuentra. Culpe con informar el estado actual del proceso de alimentos, en tanto se ha dictado una medida cautelar o cuál es No, en este caso, por ejemplo, una de las cosas es remitir la medida cautelar de manera inmediata para que se inicie el proceso de alimentos y dos, ya habiéndose iniciado el proceso de alimentos con esta diligencia excepcional, requerir que de alguna manera se dé un tratamiento diferenciado. Y usted diría, pero doctora, ¿por qué se involucra usted en los procesos de paz letrado si usted es juez especializado? Sucede que se puede dar una tutela diferenciada en razón de que, por ejemplo, sea una víctima de violencia. ¿Con qué principio? Utilizando el principio de debida diligencia o, en el caso de niño ni adolescente, el principio de diligencia excepcional. ¿Recuerdan ese principio que les va a salvar? Y recordarán porque es el principio que se utiliza justamente en el hecho de que la decisión podría implicar un efecto negativo, tal vez, en un niño, niña o adolescente. Asimismo, por ejemplo, hay otro principio, como el principio de informalismo, que también en el ámbito de familia y en el ámbito de alimentos se ha procurado. Y usted dirá, doctora, ¿por qué el principio de informalismo? Recuerden que ahora las denuncias en las demandas de alimentos pueden hacerse a través de formatos virtuales, pueden hacerse de formatos a manuscrito, presentados directamente al juzgado, no se requiere abogado. Es decir, este principio me va a permitir justamente eliminar cualquier tipo de barrera de formalidad para poder acceder a esta justicia en razón del cumplimiento de una obligación alimentaria por parte de uno de los progenitores, en el caso genérico que sea alimentos de hijo a padre, de padre a hijo. Perdón. Correcto. Ahora, de que todos estos demás principios usted lo va a poder utilizar en los demás procesos de familia, sí, pero yo me estaba refiriendo a que en el de alimentos usted va a tener el de diligencia excepcional, el principio de informalismo y también el de concentración de actos procesales. El principio de concentración que no está acá en esta línea, pero el de concentración de actos en tanto el proceso de alimentos antes era admisorio, luego se corría traslado, luego se fijaba fecha para la audiencia, y etc., etc., etc. Nuevos actos procesales que conllevaban incluso a respuestas a acciones dilatorias por parte de una de las partes, ¿no? Muchas veces la parte denunciada, demandada. Bien, y justamente dentro de esta tendencia de revalorar derechos fundamentales y constitucionalizar el derecho de familia como tal, surgen nuevas figuras. Y usted dirá, doctora, ¿y esto sí que tiene que ver? Ahora sí, esto no tendría nada que ver con el tema de alimentos. Miren, les digo, les debo desencantar y decir que sí tiene que ver. ¿Y por qué? Aquí en alimentos vamos a escoger este tema. Miren ustedes qué importante. ¿Lo ven con amarillo que dice filiación socioafectiva? Y dirán, doctora, ¿y eso qué tiene que ver nuevamente, doctora, con los alimentos? Es que, señores, toda esta parte inicial es justamente, la tengo que centrar en específicamente el caso que hoy día vamos a tratar o en la materia que vamos a analizar. ¿Y qué estamos analizando? Alimentos. Y se podría dar alimentos o se podría establecer una pregunta que la tengo aquí en las diapositivas. Se podría establecer, por ejemplo, como carga dentro de una contestación de demanda de alimentos, el hecho de que usted ahora está cubriendo los alimentos o las necesidades económicas de un hijo socioafectivo o el hijastro, cuando señalan, ¿verdad? El hijastro, ¿se podría dar esta afiliación socioafectiva como un fundamento de carga familiar? Y Máximo Mendoza, que siempre así sean esas clases, dice, doctora, claro que sí. Pero vamos a ver cuál es el enfoque, la respuesta de esta pregunta que les estoy dando, porque estas nuevas tendencias del derecho de familia, claro que van a tener implicancia en nuestras figuras tradicionales. Si hablamos de filiación socioafectiva reconocida a nivel de Tribunal Constitucional, a partir incluso reconocimiento a nivel internacional, como dice Carlos, familias ensambladas, ¿por qué no establecer cargas
económicas respecto de ello. Y por ahí puede surgir incluso un mal uso de la herramienta judicial y vaya a ser que salimos de Udiápolis y por eso no se vayan a quedar tienen que quedarse hasta el final de la clase, porque si se desconectan ahora, van a salir directamente a buscarle familia a sus patrocinados, es decir, a su patrocinado de alimentos, por favor, vaya y consiga una mujer que tenga ya un hijo, que no sea de usted, y dígale que le va a dar el cariño que necesita para poder establecerlo como carga familiar, para que le reduzcan la pensión de alimentos al monto, tengan en consideración ello. No, señores, eso no se puede hacer. Por eso, quédense hasta el final de la clase, porque al final voy a poner el caso que se llevó al pleno, esto que les estoy mencionando acerca de esta relación que se tiene entre el padre, que no es el padre legal, que no es un padre de sangre tampoco, pero que sí genera una afiliación socioafectiva, si es que se puede insertar o no como carga familiar, ¿correcto? Así que vamos a tener que quedarnos hasta el final de la clase para tener la respuesta, ¿ya? Así que no se vayan a ir a malinformar a sus patrocinados, por favor, ¿ah? Si no, de ahí las quejas en Udeápolis Reader sale, pero inmediatamente. A su comunicado. Deslindo cualquier responsabilidad con lo señalado por la doctora Bocanegra. Muy bien, así que tenemos también aquí, dentro de esa concepción justamente relacionada al tema de los alimentos, cómo es que protejo o voy a otorgar estos alimentos en razón de un modelo construido. Usted dirá, doctora, pero familia como tal va a involucrar que los alimentos solo van a proveer, por ejemplo, de esta promoción del matrimonio. No, eso es imposible. Los alimentos es indistinto a que tu constitución, tanto el 79 como la del 93, te promueve esta institución. Pueden ser hijos dentro de una convivencia, ya sea propia, impropia. La cosa es que esta relación o este entroncamiento tiene que estar totalmente verificado para la admisión como tal de tu proceso de alimentos. Doctora, pero yo sé que él es el padre, yo ya quiero pedir acá inmediatamente los alimentos. Tendrás que pedir, si es que no está reconocido como tal, primero tu filiación y ahí mismo te dan la posibilidad de pretensión accesoria, los alimentos. Pero, nuevamente, al final de clase vamos a mostrar otro casito que se fue al pleno. Señores, ¿vamos a requerir audiencia o no vamos a requerir audiencia cuando no hay oposición? Eso también fue materia de un pleno y también lo hemos puesto en una diapositiva para que podamos explicarlo de manera mucho más clara. Y acá Jessica nos dice, opino que solo podría alegar cargas de sus hijastros si sus verdaderos padres hayan muerto o estén en desgracia de salud, porque si no existe prelación también de quiénes son los convocados para poder cubrir los alimentos, dice, nos indica Jessica. Erwin nos dice, si el padre se va al extranjero, ¿quién asume la pensión de alimentos? Bueno, así el padre se vaya a la luna, lo seguiremos, ¿no? Lavamos nuestro exhorto hasta la luna. Claro, es que en realidad el hecho de la ubicuidad de la parte de, en este caso, demandada, no va a ser un impedimento. Eso en el marco normativo, pero en el marco de lo real, cuando tenemos personas que lastimosamente no han actualizado su domicilio, que aparece en RENEC, y tus notificaciones y mandas a tu notificador válidamente y físicamente que vaya a tocar la puerta y en ese lugar ya no existe, incluso desapareció, no tiene ni nivel coherencia con el catastro urbano actual. Situaciones terribles que pasan de personas que sí, simplemente desaparecieron del radar. Difícil, sobre todo cuando no hay una sentencia de alimentos, o sea, en la etapa para llegar a los alimentos, porque cuando no, ya a nivel penal tenemos otros mecanismos para ubicar. Y mira, Ronald nos hace una pregunta importante también que vamos a conversar. Cuando muchos dicen, doctora, ¿qué pasa cuando los alimentos se hacen en el distrito de Surco y quiero pedir aumento en Miraflores? Mira, qué importante. Vamos a determinar aquí una regla, Ronald, que la vas a apuntar para que nunca te falle. Esta regla es la regla de oro. Así, todos anoten. Cuando usted quiera, porque va para que se acuerde la competencia de tantos procesos de familia, nos va a ser difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la regla de oro? ¿Dónde demando? No importa si tu proceso de alimentos lo hiciste en Trujillo, mira, ya no me voy a Surco ni a Miraflores, no, en Trujillo, imagínate, ya en Arequipa, para hacerlo más lejitos, ya en el Puno, porque ahí en ese momento estabas viviendo y iniciaste esa relación de la que ya no quieres acordarte y que tu hijo te lo recuerda siempre, ¿verdad? Y que iniciaste tu proceso de alimentos. Muy bien.
pero después este hijo crece. Y tú por las necesidades también, porque las necesidades crecen, tú te vas a mudar ahora a Lima, porque las condiciones económicas ahí donde estabas en Puno ya no son las idóneas. Pero te vas a mudar con tu hijo a Lima. Entonces vas a querer solicitar este aumento. Señores, yo necesitaría regresar a donde surgió el proceso de alimentos. Miren qué difícil primero. Imaginemos cuando no había virtualidad, porque ahora con la virtualidad ya no necesitamos establecer mucha dificultad. Pero imaginemos que no había virtualidad. ¿No sería una barrera para este niño ahora o adolescente que ya se desarrolla en Lima, que su vida y su centro de desarrollo es Lima, obligarlo a que este proceso regrese a su zona donde son horas de distancia, tal vez, días de distancia? ¿Cuál es la regla? La regla que nosotros como jueces tenemos que seguir es que todo proceso se va a regir por la dirección del centro de vida de nuestro niño, niña y adolescente. Él es el que gana siempre. No, doctora, pero es que el domicilio del denunciante, el domicilio de la denunciante, señores, donde el niño pueda tener su centro de vida, ahí no hay forma que la juez te rechace, porque tú le dices, doctora, si bien es cierto, el proceso se inició acá, él vive allá, yo vivo más acá, pero mi hijo vive aquí. Ah, correcto. Le ponemos difícil a la otra parte, que la otra parte acuda donde está tu hijo actualmente. Esa es la regla de oro que funciona muy bien, ¿correcto? Siempre priorizando al niño, niña y adolescente. Y sobre eso no hay argumento en contra. Miguel dice, doctora, y tendría que cambiarlo legalmente el domicilio. Mira qué importante, Miguel. Tuvimos, y te invito a revisar una decisión justamente en la libertad, en la que cuestionaron lo que dice Miguel. Doctora, y entonces tendríamos que cambiarle el domicilio legalmente, es decir, su DNI del niño tendría que decir exactamente, mira, a partir del criterio de lo que es barreras, tú podrías decir, estoy en condición económica de pobreza, no he podido trasladarme hasta el lugar de origen, he tenido problemas con la partida de nacimiento. Señor juez, yo estoy, si bien es cierto, pero tú como juez, tú como abogado, tienes que justamente darme a mí las herramientas. Yo soy la juez y tú eres el abogado. Y tú demandas y no dices nada. Su DNI de tu hijo dice Cusco y tú estás demandando en Lima. No me dices nada porque crees que el juez debe saberlo todo. Y no es así. Si bien es cierto, en el proceso de alimentos, la actuación que yo tengo es una actuación que tiene mucha... Claro, Patricia, si es niño, según el ámbito internacional, es todo menor de 18 años, ¿correcto? Pero si quieres hablar como código civil, como código del niño adolescente, hablarás niño, niña y adolescente como tal, ¿no? Pero sigue siendo todos los menores de 18. Bien, entonces, si tú no me dices o no me pones en conocimiento que esa barrera, que si bien es cierto el DNI dice una cosa, pero están actualmente viviendo en otra zona por un motivo específico e incluso podrías determinar alguna situación perjudicial para él o de peligro y de riesgo a su integridad, incluso tantas situaciones que se pueden dar. Sí, obviamente el juez tendrá que tener en claro que la decisión sobre el tema de las reglas de la competencia no podrían afectar el interés superior del niño, incluso las reglas de la competencia, porque si usted quiere ser muy legalista, va a decir, doctora, no, las reglas del Código Civil, del Código Procesal Civil, dice esto y punto. Ah, no, yo no puedo actuar eh, priorizando mis reglas y no flexibilizándolas a favor del interés superior del niño. Siempre gana el interés superior del niño, siempre. No hay opción de pérdida ahí, ¿correcto? Muy bien. Listo, ahora ya me están preguntando de alienación parental, pero esos señores son los alimentos como que todavía no. Vamos avanzando y vamos leyendo las preguntas porque veo que hay varias preguntitas ya, así que vamos. Ya tenemos 575 conectados. Qué lindo, a mí me encanta porque yo sé que este punto de la última modificatoria que se ha dado con esta 32006 ha llamado mucho la atención. Es más, Udiapolis es una de las primeras instituciones que inmediatamente ha lanzado este curso importante. Así que, es más, no he visto en el área ningún otro todavía circulando. Han hecho algunas entrevistas, sí, respecto de cuáles son las últimas, la última modificatoria y qué implicancia tendría dentro del espacio judicial y también dentro de los usuarios, ¿no? Pero
Estamos siempre en Udiápolis de avanzar, un pasito adelante. Muy bien, ya les había señalado justamente cuando queremos hablar de cargas familiares, hablar a partir de qué se establece esta carga. Primero, si usted quiere identificarlo como grupos familiares, puede establecer la existencia de algunas concepciones que el Tribunal Constitucional nos ha dado. Las familias nucleares, por ejemplo, las familias monoparentales, y a partir de las monoparentales, aquellas mal llamadas madres solteras o padres solteros, en los que incluso se ha dado ya una ley de protección a la mujer jefa de hogar en situación de pobreza. Esta ley se ha dado en mayo del 2023. Tenemos un año y menos de un año de reglamentada. Es decir, hay un reconocimiento a las familias lideradas por mujeres, es decir, sin padre, ¿no? Solo mujer, cabeza de familia, y hay unos beneficios que el Estado les brinda. También tenemos las famosas familias ensambladas. Aquí está. Por estas familias ensambladas podremos establecer algunos tipos de cargas familiares dentro de la socioafectividad. Importante, ¿verdad? Este expediente justamente es el 01204-2017, el de Reinaldo Schulz, que ustedes ya bien lo conocen, lo han revisado, es un expediente que es de obligatoria lectura, este expediente, esta sentencia del Tribunal Constitucional. Porque aquí recuerdan que este carnet que se le tenía que habilitar también, o solicitaba el padre que se le habilite, pese a que no era su hija, de sangre, ni tampoco era una hija adoptiva, sino que era una hija socioafectiva, es decir, era hija de su nueva pareja, que se le emita un carnet de socio de una institución, de un centro muy ficho, por decirlo menos, en Lima, un club muy reservado en el que decía: yo solamente brindo carnets a los hijos de los socios. Y como ella no es hija del socio, entonces no tiene carnet, no puede entrar. Sin embargo, él decía: lo están discriminando porque yo, para mí es mi hija, vivo con ella, le doy la calidad de hija como tal, tiene esa condición de hija dentro del entorno en el que me desenvuelvo, así que ella tiene que disfrutar de los mismos beneficios que disfrutan mis hijos. Por ende, en esta sentencia logra ganar, efectivamente, y se dispone que eh, lugar le dé y limita este carnet de socio, pese a no tener una vinculación legal bueno, legal ya sea por sangre o por adopción, ¿correcto? Y también tenemos las familias adoptivas, ¿no? Aquellas familias en las que no tienen este lazo sanguíneo, pero se genera a partir de una integración familiar, pero de carácter permanente, ¿correcto? Y ya cuando el niño crezca, cuando ya sea mayor de edad, él podrá decidir respecto a incluso a poder llevar o continuar con los apellidos de su familia adoptiva. Muy bien, y acá este es mi regalito que les dije, sí, acá está. El regalo de mayo del Día del Trabajo, correcto, para que ustedes no se cansen mucho. Sí, porque me cansa también hacer las instituciones ahí detalladitas. Así que, miren, señores, usted se ahorra el tiempo, se va a su línea acá al toque en una diapositiva. Instituciones del derecho de familia en el Código Civil. Aquí le he puesto los artículos de qué libro a qué libro, el matrimonio, no demora mucho, del 234 al 294, y ha tenido la institución del matrimonio solo dos modificaciones, con la ley 31643 y la ley 31945. Pero como hoy no nos ha tocado desarrollar el matrimonio, yo simplemente les dejo aquí el plus. Tengo de matrimonio, tengo por ejemplo acá de filiación matrimonial, de divorcio, de adopción. Ahí están todas las modificatorias que se han dado por cada institución. Pero como a nosotros nos interesan los alimentos, aquí está, señores. Los alimentos del 472 al 487, y aquí sí tenemos las tres modificaciones que se han dado. La ley 3164464 en el 2022, tenemos la ley 31960, se está corriendo. A ver, ¿qué pasó aquí? Tenemos la ley 36002 que se ha dado también, publicada el 22 de abril del 2024, que es la que nos ha convocado hoy día. Esta es la culpable, sí, la 36002. Los apoyos y salvaguardas también. Entonces, vamos ya a empezar ya a profundidad a diferenciar los marcos normativos del Código Civil y el Código del Niño Adolescente respecto a lo que consideramos alimentos. Dos puntos importantes que ustedes ya, los que me han escuchado anteriormente, saben.
En el tema de los alimentos, en el artículo 472, a diferencia del artículo 92 del Código del Niño y Adolescente, tenemos dos situaciones bien claras. En el Código Civil tenemos lo que es indispensable. Doctora, ¿a qué se refiere indispensable? Dígamelo usted. Mire, acá lo va a tener. ¿Qué es lo indispensable y en qué lo diferencia con lo necesario? ¿Hay diferencia entre lo indispensable y lo necesario o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo aplicar la noción de alimentos del Código Civil o será lo mismo aplicar la noción de los alimentos según el Código del Niño y Adolescente? En uno le da más, le da menos. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál creen que sería la diferencia? Por el tipo de sujetos, tal vez. Hay una evidente diferencia, dice Miguel. Lo que no puede faltar. Importante, Malena. Importante lo que nos dice Malena Torres. Doctora, ¿qué es lo indispensable? Si yo te digo, yo te voy a dar a ti lo indispensable, es lo mínimo, ¿verdad? Es lo indispensable para el sustento, es lo indispensable para la habitación, es lo indispensable para el vestido, es lo... Exacto. Y en cambio, como dice Moto G9 Play, que sería importante que ponga su nombre, nos dice Héctor, en cambio lo necesario no es lo mismo que lo indispensable. Lo necesario involucra incluso un poco más de soltura, un poco más de holgura, de tener un monto que te permita justamente qué sería no solamente limitar a un monto específico. ¿Y por qué cambia, doctora, de lo indispensable a lo necesario? Pasa que ¿quién va a recepcionar esos alimentos? Si tú estás hablando de un alimento de menor de edad, tú vas a regirte por el Código del Niño y Adolescente. Entonces, el Código del Niño y Adolescente, pues obviamente las necesidades de este niño son mucho más amplias. Mucho más amplias. Si usted diría, doctora, no, porque si ya está en la universidad, ahí gasta más. Al contrario, cuanto más va creciendo en la edad, si bien es cierto, se establecen unos montos, tipo una regla de cuál es el quantum aproximado según la edad, porque uno dice, uno va creciendo, son necesidades mayores. No, lo que pasa es que no es solamente porque yo crezco voy a comer más, o voy a estudiar más, o voy a tener que hacer mayor recreación. No se refiere a eso necesariamente, al tema ligado con la edad, sino que está ligado que existen muchos más protección de muchas más cosas que requiere un niño respecto a un adulto como tal. ¿Correcto? En el adulto podríamos darle sí para los estudios, para la alimentación, para lo que es recreación, pero no al nivel que se le podría dar a un niño y a un adolescente, ¿correcto? En esa etapa que es de mayor protección. Muy bien, pero no nos vamos a detener en eso, pero sí tener en claro que también va a surgir una obligación, no solamente de padres a hijos, sino también hay una obligación y que ahora se viene incumpliendo mucho, que es de hijos a padres. Y aquí mi pregunta para ustedes, para que no se vayan a dormir. Señores, ¿qué pasa? Imaginemos que tenemos un casito que lo hemos planteado recién. Encontramos a un adulto mayor. A ver, pensemos, adulto mayor, mayor de 65 años, mayor de 60 años, imaginemos, y está en calle mendigando, ¿correcto? Está mendigando. Pero lo vemos bastante delgado, bastante frío ya con este cambio de clima. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con este adulto mayor? Solicitamos sus alimentos de mayor de edad, me dicen unos. Claro, le solicitamos a sus hijos, en el caso tenga hijos, y no usamos prelación. Pero ¿qué pasa, estimado Roberto, estimado Henry? Si le preguntamos al adulto mayor, ¿y qué crees que nos dice Henry? Yo no quiero solicitar los alimentos. ¿Qué hacemos? Usted lo encontró, Henry, en la calle, estaba mendigando, usted como parte de la sociedad civil incluso lo pone a disposición del juzgado. Oiga, doctora, la policía, la fiscalía de turno, tenemos un adulto mayor, mire este frío, está ahí mendigando, tiene, algunas personas dicen que tenía hijos o que tiene un hijo.
Y la policía, bueno, inmediatamente tal vez está siendo víctima de violencia o no tiene dónde ir o no sabe dónde se encuentra. Y le dice, señor, ¿tiene familia? Sí. Señor, pero ¿por qué no se comunica? No, no, yo no quiero saber nada de mi familia. Yo no tengo ninguna comunicación con ella, no quiero saber nada, yo estoy bien así. Señor, pero eh, podemos darle una asesoría gratuita acá con la defensa pública gratuita para que le soliciten sus alimentos. Sus hijos tienen la obligación de darle, señor. Usted mire, ya es un adulto mayor, tiene 85, 90 años y tiene, tiene necesidades que se aprecian al verlo a usted. ¿Qué hacemos? ¿Le solicitamos así él no quiera? ¿Qué pasa dentro de las reglas de la solicitud de los alimentos? ¿Lo puedo comparar con el que si quiera o no quiere el niño? Yo le puedo preguntar a un niño, ¿tú quieres los alimentos? Si hay un padre que incumple la obligación alimentaria y la mamá no lo quiere solicitar, ¿se puede solicitar de oficio por la fiscalía, el centro de emergencia mujer? ¿Lo puede hacer, sí o no? A ver, chicos, respondan. Vamos a centrarnos. Primero en el caso del niño. En el niño, claro, muy bien, Jacqueline, claro que sí. Muy bien, David. En el caso del niño, señor, porque hay un espacio de protección, o al niño yo le puedo preguntar, ¿quieres tus alimentos o no? Claro, muy bien, Jimmy, el Ministerio Público lo puede pedir. Correcto. Y en el caso del adulto mayor o el adulto, hay una palabra importante. Incluso hay una ley específica en el caso del adulto en el que se le dice que al adulto mayor o al adulto se le tiene que garantizar su voluntad. Claro, muy bien. Incluso dice Flor, doctor, en razón del principio del interés superior del niño, inmediatamente el niño es trasladado, lo va a encontrar usted en la calle vendiendo caramelos y va a decir, ah, no, que se quede vendiendo caramelos el niño porque él está cómodo así, está incluso el día soleado, dice que no hay ningún problema. ¿Puedo actuar así respecto a un niño? No, al niño tengo que inmediatamente dotarle de la atención con las instituciones encargadas. Pero en el caso del adulto mayor, ¿yo puedo sustituir su voluntad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, respóndanme. ¿Podría sustituir su voluntad y yo solicitar los alimentos? Incluso hay una tesis, señores, sobre eso, les cuento, ¿ah? Sobre el tema de los alimentos de adulto mayor como tal, no adulto, porque el adulto obviamente tengo que preguntarle, si no el adulto, pues, doctora, yo tengo mi trabajo, gano más que mis hijos, tengo acá mis rentas, perfecto, pero estamos hablando de un adulto mayor que lo encontró usted, que Henry lo encontró en calle mendigando. ¿Qué hacemos? Complejo, ¿verdad? Pero no tan complejo, doctora, mire, yo tengo una opción. Si el adulto mayor, doctora, Carlos nos inserta importante cuando hablamos de un caso. Carlos nos dice, doctora, ¿qué pasa si el denunciado tiene demencia? ¿Qué pasa si es un adulto mayor que tiene un problema de ya propio de, no sé, alguna enfermedad relacionada con la demencia senil, por ejemplo, o tiene alguna discapacidad evidente, pero que le impide en sus facultades decir que requiere los alimentos? Esa es otra cosa. Pero para eso, ¿qué requeriría previamente? Una evaluación médica, ¿verdad? Y por eso no tengo a veces, puedo echar mano a mi centro de emergencia mujer, a mi DEMUNA, por más que DEMUNA vea el caso de niños, nos ayuda bastante. Realizar, claro que sí. ¿Pero qué creen? Para yo someter a una evaluación médica de un adulto, ¿necesito su consentimiento o no? ¿O lo llevo jalando al hospital? El señor está, como les digo, lo encontramos vendiendo caramelos, o sea, no, aparentemente no requería mayor cosa, pero la población ya sabía que el señor a veces se desmayaba. Fue difícil el tema, pero ¿qué creen? No imposible, cuando uno quiere abordar las cosas, porque se necesita para todo, hasta para sacarle sangre al señor, se necesita su consentimiento, claro que sí. ¿Cuándo no estaría consentimiento? Cuando él esté en una situación de riesgo que afecte su vida, su integridad. No hay forma de pedirle consentimiento. El señor está muerto, está accidentado en el suelo. ¿Le tengo que pedir su consentimiento para levantarlo y llevarlo al hospital? No. Y así pasó justamente en John Percy. En este caso, este señor en el que, Flor, no estábamos tan claros si era evidente o no,
porque nos decían que el señor se desmayaba. ¿Qué creen? El señor se desmayó. ¿Por qué? Porque tenía epilepsia. Entonces el señor durante todo el tiempo estaba normal, pero cuando le daba el ataque de epilepsia, perdí el conocimiento. Y justo cuando perdió el conocimiento, se le llevó, se le sacó el informe médico y ahí se dio cuenta específicamente al Centro de Emergencia Mujer para que solicite de manera inmediata los alimentos para adulto mayor. Ahí sí podría sustituirlo, hay un fundamento totalmente claro. El señor está en riesgo su integridad y le podemos utilizar más allá que él tenga una negativa. Y efectivamente, cuando el señor se volvió estable o se logró estar estabilizado nuevamente, él volvió a decir que él no va a continuar con el proceso de alimentos. Es que, Miguel, por eso en el tema de las instituciones de apoyo tiene que haber un constante monitoreo. Ahí al señor se le invitó a pasar porque él ya no tenía en ese momento, tú sabes cómo es el tema de la epilepsia, o sea, en ese momento te da el ataque, pero después puedes estar normal. Entonces era difícil que en una situación que él estaba normal, tiene que dar su consentimiento, pues. Pero bueno, señores, no nos alejemos mucho del tema. La cosa que en el alimentos de mayor de edad, en el caso de adulto mayor, resulta un tema complejo respecto al consentimiento respecto al adulto mayor de que si requiere o no los alimentos, ¿correcto? Se podría flexibilizar el tema cuando, por ejemplo, dice, no, si tiene una pensión 65, pero señores, ¿cuánto es una pensión 65? Son, creo que está en 350 soles o algo, y es con una persona que tiene ataques de epilepsia, donde la medicina es bastante cara, tal vez no tiene acceso al seguro de salud, no cubre toda la medicina relacionada con eso, entonces el señor está condenado a tener una vida bastante compleja, que puede, claro, si tiene integrantes del grupo familiar, acudir con los alimentos, ¿no? Muy bien, es una migaja, claro que sí. Muy bien, pregunta nuevamente, vamos con las preguntitas que a ustedes les gustan. A ver, en el tema de los alimentos, doctor, algo que siempre pregunta. A ver, acá creo que está. Bueno, señores, prescribe en riesgo siendo ambulante en calle, no se puede hacer mucho. Carla, sí se puede hacer mucho. Primero, lograr que él acepte, ¿correcto? Él acepte la ayuda por parte de la defensa pública o por parte del sistema de salud. Que él acepte. Ahora, hay adultos mayores que no quieren la ayuda. Claro, Manuel dice, doctora, pero en la práctica, ¿quién dice? Claro, no necesita, claro que sí, Sabeli. Si tiene demencia, que tú sabes que tiene demencia, pues Sabeli, ¿no? O que la demencia es evidente. Ahí sí. Estamos hablando en el caso particular de que hasta cuándo puedo requerir un consentimiento cuando la persona tiene un ataque de epilepsia. En este caso no es un episodio continuo, son episodios esporádicos. Y ahora me dice Miguel, ¿qué organismos podrían socorrer? Bueno, de manera inmediata, los que nos pusieron a nosotros en conocimiento fue la sociedad civil organizada. Sin embargo, el inmediato para ayuda podría ser, por ejemplo, en una situación de maltrato físico a un adulto mayor, el centro de emergencia mujer. Y recuerda que el maltrato no solamente está a nivel del castigo, sino que, o golpe, sino también podría ser alguna agresiones psicológicas o el mismo hecho de dejarlo en una situación de desprotección al adulto mayor en su condición también. ¿Correcto? Claro, indistintamente, Miguel. El centro de emergencia mujer no solamente está para mujeres, es para cualquier persona en situación de vulnerabilidad, ¿correcto? Adrián, la UPE no, porque la unidad de protección especial es para niños, no te confundas en eso, ¿correcto? Preguntita. Señores, ¿y los alimentos? Muy bien, intransmisible, irrenunciable, intransigible, incompensable. Doctora, ¿cómo así intransmisible? Es decir, si por ejemplo los alimentos le toca que cubra el papá, pero el papá no tiene el recurso, el papá falleció, ¿no le puedo transmitir al abuelo? ¿A eso se referirá la que es intransmisible o no? Señores, la transmisión no significa que tú transmites tu derecho, sino que para el tema del abuelo, para el tema del tío, del hermano, respecto a la obligación alimentaria, ahí no estamos hablando de transmisibilidad, sino estamos hablando de prioridad o prelación, perdón, respecto de quién es el llamado a cubrir, ¿correcto? Muy bien. Luz me dice, doctora, ¿cuánto es el porcentaje? Recuerda que en el tema de alimentos, para cualquiera de ellos podría ser hasta el 60% de la pensión, de la remuneración, pero ese hasta va a involucrar un nivel de
proporcionalidad respecto a las necesidades y a las condiciones económicas del denunciado. Señores, mi pregunta era la siguiente. ¿Prescribe la deuda de alimentos o no? A ver, ¿sí o no? Vamos, responder. Sí, no, sí, no, sí, no, me escriben. Siempre me ponen aquí sí, no. Uno ya me dijo a los cuántos años. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta, doctora, que están poniendo sí, no a cada rato? Dice Flor. La pregunta era si prescriben o no prescriben. ¿Y qué es lo que prescribe? Ojo, ¿ah? Claro, John Percy, si tiene el SEM, claro que sí, y él tal vez no recuerda, no sabe quiénes son sus hijos, tendría que establecerse otro tipo de sistema para ubicar a sus hijos, ¿no? Acá dice, se prescribe, no prescribe. ¿Qué pasó acá? Señores, no estamos hablando en el caso de que prescribe porque ya es adulto, ¿ah? No se equivoquen, señores, por favor. No es que, doctora, prescribió porque ya tiene 18 años. No, no, esa no es la prescripción. Recuerda que el derecho alimentario como tal no va a prescribir tu derecho. Tu derecho no puede prescribir, eso ya está clarísimo. Lo único que puede prescribir, señores, es la deuda del proceso de alimentos. Y esa deuda se refiere famosa, a la famosa liquidación de mercados. Muy bien. Esa liquidación que está pendiente por cobrar y tú no lo has ido a cobrar, y no lo has ido a cobrar siendo tal vez la mamá o, ya, o el papá, o siendo incluso el propio beneficiado, o beneficiario, perdón, es decir, el hijo que ya es mayor de edad y que ahí sabe que está y no lo quiere cobrar. No, Charlie, pero ese congreso, ese proyecto, Charlie, todavía felizmente no se publica, el proyecto todavía, que quieren incluso extender mucho más, y esto es ya algo insostenible, porque mira lo que pasa acá con la ley 30179. La ley 30179 modifica el inciso 4 y adiciona el inciso 5 al artículo 2001 del Código Civil. Y aquí, justamente, este 2001 indica que va a prescribir a los, ¿cuántos? ¿5, 10 años, 15 años? ¿Quién da más? 15 años, muy bien. Entonces, miren ustedes cómo no estamos hablando, Juan Carlos, del ámbito penal de la omisión a la asistencia familiar, no. Estamos hablando de una liquidación que quedó ahí impaga y que no solicitaste. Doctora, pero durante esos 10 años puede ser que hayan otras liquidaciones que todavía no lo he hecho. Claro que sí, claro que sí. Y podría solicitarlo esas otras liquidaciones y válidamente tú podrías cobrar. Solo es la liquidación que dejaste de cobrar, ¿correcto? La que dejaste de exigir que se te pague. Solo eso. No se vayan a confundir, por favor. Ahí justamente, ahora les voy a mostrar un principio por el cual nadie, ni los conectados ahora, ni la expositora se va a salvar. Un principio que a veces nos da un poquito de miedo porque podría llegarnos a todos. Otra, ¿por qué tiene miedo de este principio? Miren ustedes acá. Artículo 474. Obligación recíproca de los alimentos. Los cónyuges, muy bien. Los ascendientes y los descendientes, correcto. Los hermanos, claro que sí. Y voy a los hermanos sobre todo, ¿ah? Porque a veces renegamos, ¿no? De nuestros hermanos. Pero, no, Rubí, nada de oficio, nada de prescripción. Aquí en el tema de alimentos, todo lo que puede ir en contra de una parte que es, por ejemplo, es el niño adolescente, nada es de oficio para algo negativo. Todo lo que es de oficio es para algo positivo, para algo que beneficia al usuario, no para que lo perjudique, ¿correcto? Muy bien. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el miedito? El miedito es que por el principio de solidaridad familiar, si tú decías, ay, mi hermano no trabaja, se dedica solo a tomar, y que esto que el otro nunca acumuló, gastaba su plata, entonces yo ni me preocupo porque al final es su vida. ¿Será cierto eso? O cuando decimos, no importa lo que haga mi papá con su dinero, porque al final es su vida. No, porque bajo el principio de solidaridad familiar, en algún momento puede usted
acudir con los alimentos, si es que usted es la única persona que puede ser solvente. Doctora, bueno, pero al final es mi sangre y yo lo ayudo. Pero ¿qué pasa con los cónyuges? ¿Podrá darse el caso incluso que se mantenga una obligación alimentaria post-divorcio? ¿O no? ¿O el divorcio, doctora, separa, rompe toda esa difícil tarea? Mire cuántos años me he demorado probando la causal de adulterio y no podía probarla, la de conducta deshonrosa, me demoré 5 años probándola, logrando probar y logré la disolución del vínculo matrimonial. ¿Pero podrán subsistir los alimentos o no? ¿Y bajo qué premisa pueden subsistir? ¿Mm? Una cosa es la compensación, no se confundan. Una cosa son los alimentos después del divorcio que se puede dar incluso por este principio de solidaridad familiar a lo que me están poniendo que es del cónyuge inocente. Eso es otra cosa. El cónyuge inocente o el cónyuge más perjudicado, esos son otros supuestos, ¿correcto? Doctora, el principio de solidaridad familiar también aplica para los hijos que son mayores de edad, sí. Claro que sí. Estos hijos mayores de edad, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, que están cursando algunos estudios superiores, claro que sí, son mayores de edad, pero recuerda que se va hasta los 28. Muy bien, Pau, hasta los 28. Más bien el Congreso también intentaba reducir el tema del tiempo, ¿no? Hasta los 28 es bastante. Bueno, imagínate, por eso hay que pensarlo, hay que pensar bien el tema, claro, hay que pensar bien el tema de tener un hijo, ¿no? Porque te proyectas en 28 años, imagínate, Helen, 28 años. No sé si ya tienes tus hijos, pero resulta ser un buen tiempo, ¿no? Para priorizar sus necesidades académicas. ¿Y en los hermanos hay límite de edad? Ninguno, Heidi. Todo es por solidaridad familiar. Puede ser que un hermano se encuentre en una situación de pobreza extrema, y hay que, ya no se puede, dice, desde los 18 años ya no paso, dice. Francisca, lo que pasa es que no es que tú no lo pases, tú puede ser que él ya tenga 18 y tú estás saltando de felicidad, pero puede ser que cuando tenga 19, 20 quiere interponer la demanda. ¿Podrá pedir para atrás o no? ¿Qué dice? La demanda de alimentos, tengo 18 años, voy a demandar porque voy a continuar mis estudios superiores universitarios. Puedo pedir desde que nací hasta los 18, voy a ser millonaria, doctora. Es desde la fecha incluso desde que se notifica, claro, muy bien. No es hacia atrás. No es hacia atrás. ¿Por qué? Porque se entiende que es desde ese momento en el que tú requerías los alimentos. Antes no los requerías, por eso no los solicitaste. Por eso acá nos establece que justamente, en otras palabras, los alimentos, entre parientes, cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos, son una disposición legal establecida por razones de solidaridad familiar, es decir, para evitar que pueda darse alguna contingencia con algún integrante de tu grupo familiar que puedan poner en peligro la subsistencia. Mira, acá se analiza, por eso es que el tema de la pensión es bajita, porque se analiza lo estrictamente. ¿Recuerdas el Código Civil? Lo indispensable. Por eso acá justamente dice aquellas situaciones que puedan poner en peligro la subsistencia. Estamos hablando de niveles de subsistencia, porque no también no tendría lógica un marco tan riguroso en razón de obligaciones alimentarias. Muy bien. 15 almendra, 15. Aquí les he puesto el artículo, ahí la ley 30179. Pregunta de Janet Silva, doctora, y para pedir la exoneración de alimentos, ¿debo estar al día en los alimentos? Miren, qué importante esta pregunta, porque justamente en la última diapositiva analizo el hecho de que las reglas civiles, que son muy estrictas y que usted dirá, bueno, doctora, no está al día, simplemente no va a poder exonerarse nunca.
Sin embargo, hay posibilidad de flexibilizar esos marcos. Claro que sí. Yo flexibilizo el hecho de que puede existir una posibilidad de que no esté el día porque su estado de necesidad es tan alto de este señor que más bien él es el que requiere alimentos de manera urgente. Ha pasado eso en la pandemia. Se han visibilizado situaciones así que muchas veces el que debía los alimentos o el que adeuda los alimentos es el que por situaciones tipo pandemia, muriéndose, necesitaba él más bien los alimentos por parte de su hijo que ya tenía 19 años, 20 años, que ya estaba trabajando, pero también estudiaba satisfactoriamente en la universidad y que él cubría los gastos, pero esta persona ya tenía un ingreso y más bien podía apoyar a su padre porque su padre estaba muriendo. Él era el que, pero no estaba al día porque eso tiempo de pandemia no pudo ni salir. Situaciones particulares que tienen que ser analizadas. Nada acá es blanco o negro. Todo tiene que analizarse, pero usted, señor abogado, es el que tiene que insertar argumentos para que la jueza pueda tener claro cómo resolver. Bien. Y este es el caso justamente del cónyuge indigente. Miren ustedes, te divorciaste, tú estabas feliz, nunca más lo voy a ver, pero cae en indigencia, no tiene integrantes del grupo familiar en prelación antes que tú, que eres el ex cónyuge, y te cumple esa promesa que hiciste hasta que la muerte los separe, y no dijo hasta el divorcio lo separe, ¿verdad? No decía así la promesa, entonces cubrirás esto. Ahora me dice, doctora, ¿y si es un excónyuge porque cometió adulterio o cometió una conducta deshonrosa o incluso fue por homosexualidad, doctora? Significa que nunca por ese motivo, está satanizado por haber sido un cónyuge culpable y nunca podré darle alimentos, pero por su naturaleza de indigente, mira lo que estoy mencionando. Yo no estoy diciendo que, porque obviamente de manera legal, cuando una persona dentro del marco del divorcio, sanción, se convierte en cónyuge culpable, podría perder incluso los gananciales, ¿verdad? Podría perder muchas cosas respecto al otro cónyuge, pero es porque así se establece. Pero acá estamos hablando de una persona en indigencia, no estamos hablando de una persona que tenga pobreza, nada más. Estamos hablando de una persona indigente. ¿Qué se entiende por indigente? Y dentro de esa indigencia, entonces se podría establecer un monto mínimo, ¿no? Muy bien. ¿Quién me pregunta la base legal? A ver, a ver. ¿Cuál es la base legal de cuál? Desde acá el artículo 288, pues, que los cónyuges se deban alimentos mutuamente es una manifestación del deber de asistencia, es decir, es una de las obligaciones nacidas del matrimonio, pero también, y ahí lanza esa parte que no queremos escuchar, que es del principio de solidaridad familiar. Doctora, pero ella ya se casó, y se casó nuevamente es Chepi me salvo. Mm, mm. Tú recuerda que en tu DNI tú nunca volverás a ser soltera. Tú eres divorciada. Es decir, esa unión que tuviste, por más que concluya, siempre esa persona va a mantener esa categoría de divorciada en razón de la vinculación que generó con la anterior persona, ¿no? Refiere justamente a este artículo 288 que los cónyuges se deben recíprocamente tanto fidelidad y asistencia, y precisamente este es un deber de asistencia el que informa el derecho alimentario, que luego es reconocido expresamente en el 474. Existe un deber de asistencia, pero ojo, no estamos hablando en el cónyuge indigente simplemente de una situación que no quiera trabajar y punto. No, estamos hablando de una situación muy excepcional. Y recuerda que eso de la indigencia tiene que ser probado también en este ámbito de los alimentos. Así que tal vez no te asustes. No hay forma de que digas simplemente porque quiere dejar de trabajar sea indigente. No, tendría que estar claro para el juzgador que hay una situación muy extrema que es la indigencia, ¿no? A ver. Y en el tema de los alimentos, hacia en este caso, de los hijos y otros descendientes, claro. Se establece también todo en razón del principio de solidaridad familiar, en razón de que los hijos tienen igual derecho y deberes, igualmente se precisa justamente el deber y derecho de los padres de alimentar, educar, dar seguridad a sus hijos, correcto. Aquí lo voy a avanzar rapidito porque este es el de padres a hijos y el otro es de padres, de hijos a padres. Igualmente, pasa aquí mucho en el tema de adulto mayor.
el padre o la madre que pide alimentos a su hijo, pero que debe aquí sí tiene un espacio de carga de prueba respecto a que indique por qué estaría solicitándolos en razón tal vez de una incapacidad física, una incapacidad mental que le produce una situación de un estado de necesidad. Recuerda que la exigencia para mayor de edad es mucho más. Aquí no hay presunción, correcto, respecto a una presunción de una necesidad alimentaria. Tiene que probar ello. Recordamos que estamos frente a un mayor de edad y se debe probar que no hay una aptitud propia para poder atender sus propios requerimientos. Por ejemplo, podrían darse algunos supuestos dentro de la prelación para los obligados a pasar alimentos. Por ejemplo, los alimentos cuando sean dos o más los obligados se prestan entre el orden siguiente. Por el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y los hermanos. Los hermanos sí son al final, ¿correcto? Quiero avanzarlo esto rapidito porque quiero mostrarles la casuística, porque sé que ustedes quieren la casuística. Cuando hablamos de alimentos dentro del Código Civil, se establece una relación diferente a la del Código del Niño y Adolescente. En el Código Civil tenemos el artículo 475, cuando el acreedor alimentario es adulto, tenemos cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos. Cuando es una persona adulta, como tal, primero el que primero acude, solidaridad, es el cónyuge. Y en el Código del Niño y Adolescente, en el artículo 93, tenemos cuando el acreedor alimentario es el niño o adolescente. Ahí cambia, porque el primer orden va a ser sus padres. Si no, a falta de padres, los hermanos mayores, los abuelos, los parientes colaterales u otro responsable. Muy bien. ¿Qué es lo que analizamos para otorgar los alimentos? Dentro de los alimentos, el 568 nos establece que tenemos que tomar en cuenta las necesidades del alimentista como tal y las posibilidades económicas del deudor. En este caso, tendría que hacer el juez un análisis sobre mayores son las necesidades alimentistas, entonces tendrá que fijarse un monto de pensión mucho mayor. Y llegamos a ese proceso tradicional de alimentos. Y ahorita vamos a ir con las 3 modificaciones que se han dado. Este proceso tradicional tenía más o menos esta estructura. Primero, la admisión de la demanda, la contestación de la demanda, la audiencia única, la famosa sentencia que muchas veces llegaba y otras no, y ya su ejecución como tal. Y la figura importante que nos mantenía con vida para cubrir esa necesidad era la famosa asignación anticipada de alimentos, ¿correcto? La dificultad para esta asignación era que tenía que usted ir a sacar las copias del secretario, tenía que esperarlo, que esté de buen humor y que justo haya encontrado su expediente para solicitar usted su cautelar. Muy bien. Entonces, como este proceso ya estaba colapsado, la Defensoría del Pueblo dijo, ya no podemos más con ese proceso que se demora en audiencia mucho tiempo, vamos a emitir la ley 31464. ¿Cuándo se ha dado? En el 2022. Y en el 2022 se hizo una modificación bien amplia al Código del Niño y Adolescente y también se incorporan algunos artículos, así como se modifican algunos artículos del Código Procesal Civil. En el esquema lineal del proceso de alimentos simplificado tenemos la admisión de demanda, el señalamiento de la fecha de audiencia, la asignación anticipada. Doctora, ¿ya no tengo que sacar copias? No, directamente te van a dar la asignación anticipada y los requerimientos de oficio. Y ahí vamos a preguntar sobre los requerimientos de oficio, atentos, ¿ah? La audiencia única y la ejecución. Miren cómo a partir del principio de concentración de actos procesales hemos reducido en esta primera etapa toda la parte oficiosa. Muy bien. Doctora, ¿antes del 2022 ya se venía trabajando bajo este sistema o no? La respuesta es sí. Antes del 2022 ya se trabajaba con este sistema, pero no había unidad. Era que las Cortes Superiores de Justicia del país lo implementaban como una buena práctica, pero no había una unidad. Y es que justamente esta ley 31464, ya en el 2022 lo que hace es reconocer esta unidad de algunas cortes que ya venían implementando. Incluso una directiva salió antes de la ley 31464, una directiva, creo que era la 010
2020 o la 009, no recuerdo, pero era una directiva que ya tenía el proceso simplificado y virtual de alimentos. En estas novedades que trae esta ley 31464, lo más importante, por ejemplo, es lo señalado a la postulación del proceso. Situaciones como, por ejemplo, que ya no va a haber inadmisibilidades, que todas las demandas, falta la partida de nacimiento, no importa, se admite. Falta el DNI, no importa, se admite. Es decir, se prioriza la admisión de la demanda de alimentos. Y si hubiese alguna situación pendiente, como algo que se puede sacar del propio sistema de la interoperabilidad que manejamos, no podría constituir una barrera para que no se inicie el proceso de alimentos, ¿correcto? Muy bien. Y no sé si ustedes recuerdan, pero en diciembre del 2023 salió una nueva modificatoria, pero esta ya es la modificatoria del texto único ordenado del Código Procesal Civil, en el espacio también referido a la remisión de copias de oficio. Empezamos con las remisiones de oficio. ¿Qué pasa? Que los jueces, luego que en este caso se viene tramitando un proceso como tal, los jueces deben remitir de oficio las copias al Ministerio Público para procesar por este famoso delito, que algunos cuestionan y dicen, doctora, ya no debería haber dos delitos, ya, dos procesos. Primero el proceso de alimentos, luego el proceso de admisión a la asistencia. Debería ser uno solo. Muy bien. La ley 31960 ha sido difundida justamente en diciembre del 2023 y esta norma le atribuye al representante alimentista la autoridad para consentir que el juez ejecute de oficio y remite las copias al Ministerio Público. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no esperar que la parte solicite las copias, sino al advertir o identificar esos incumplimientos, de manera inmediata se remita las copias al Ministerio Público para procesar al deudor alimentario por el delito de la omisión a la asistencia familiar. Miren ustedes qué importante esta ley 31960 de diciembre del año 2023. Esta modificatoria que también afecta al Código Procesal Penal y habilita pues que el fiscal pueda incoar el proceso inmediato cuando reciba del juez competente las copias certificadas y las piezas procesales pertinentes. ¿Para qué? Para acusar al deudor alimentario de la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, miren, acá han sido 2000, la primera, la anterior que les he mostrado, 2022 y 2023, otra modificación que se da, pero en este caso al texto único ordenado del procesal civil. Muy bien. Y aquí la famosa 32006. Doctora, ¿qué pasó? Hemos matriculado por esta. Tenemos duda. ¿Qué va a pasar con nuestros procesos de alimento que ya están demorando mucho, doctora? Bien, a ver, vamos a ver aquí. Esta ley primero se ha publicado el 24 de abril del año 2024. Importante fecha. En esta fecha se da esta modificación específica en el artículo 564 del Código Procesal Civil. Se modifica específicamente el artículo 564 en los siguientes términos. Si alguien me desea, voy a consultar acá al sistema interno. Me dice el sistema interno que no se puede activar audio. Voy a estar hasta el final, voy a tener que leer yo la ley. Pensaba que me podían apoyar. Muy bien. Bueno, igual aquí vamos a dejar todo hasta las 11 de la noche. Muy bien. A ver, el 564, ¿qué nos dice? Esta es la primera gran pregunta. Doctora, ¿por qué dice acceso de oficio a información en línea sobre la capacidad económica del demandado? ¿Qué queremos? Queremos saber más sobre su información económica y realmente desnudar al denunciado, porque el denunciado anda diciendo que él no tiene dinero, que no le alcanza, etc., 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 y en realidad es totalmente falso, porque él tiene empresas que no están constituidas, tiene
dinero que ingresa o que no declara. Entonces, ¿cómo saber realmente qué monto voy a consignar si es que no tengo clara su capacidad económica del demandado? ¿Cuáles son las artes que a veces el abogado de familia tiene que ingeniárselas, ¿no? Para poder descubrir los reales ingresos de la parte denunciada. A ver. Ay, muchas gracias. Y justamente el juez de oficio te dice, va a acceder a partir de la modificatoria en línea a los sistemas de información automatizados, háblese de planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a los sistemas de información automatizados de la Superintendencia Nacional de Aduanas, al SUNAT, y extrae en tiempo real la información sobre el centro de trabajo del demandado, de su remuneración, ojo, gratificaciones, vacaciones o cualquier suma de dinero disponible que provenga de la relación laboral de este y, de ser el caso, obtener información sobre la actividad comercial, profesional independiente, sobre rentas mensuales que percibe esta persona y que hubiese realizado por algunas actividades. Asimismo, se accede en línea al sistema automatizado de la Superintendencia de Banca y Seguro y Administraciones Privadas de Fondos de Pensiones y se extrae en tiempo real la información bancaria y financiera. Gran pregunta, doctora, la resolución que ordena, la resolución, a ver, que ordena el acceso de oficio a esta información sobre la situación laboral y económica del demandado, debe estar debidamente motivada e inimpugnable. A partir de esta frase es que han empezado muchas preguntas. De los mismos jueces incluso, los jueces decían, doctor, entonces ahora no solamente va a ser necesario los oficios, sino que yo tengo que emitir una resolución que ordene este acceso de oficio a la información sobre la situación laboral y capacidad económica del demandado. Es decir, tengo que motivar por qué yo requiero. ¿Alguien de ustedes, acá tengo ya 58 mensajes, alguien de ustedes recuerda si es que actualmente se motiva para eso? ¿Tú motivas para poder sacar información del denunciado o no? ¿O solo se hace constar en los oficios? Señores, y el hecho que diga que ahora la resolución que ordena el acceso de oficio, dice, a la información sobre la situación laboral y capacidad económica del denunciado, debe estar debidamente motivada. ¿A qué se refiere? ¿A que debo sacar una resolución adicional? ¿Mm? Claro, como dice Alex, doctor, en la actualidad no se motiva nada, se envían los oficios, sea de oficio o sea pedido de parte, igualito es. Acá me dice de él, se debe fundamentar, doctora. Y miren, el juez procede de la misma forma para obtener información de la SUNAR sobre los bienes que tiene el denunciado. Miren ustedes, qué importante, vamos a poder acceder a SUNAR para saber qué bienes tiene. ¿Mm? Importante. Para ver sobre sus bienes muebles, sus activos. Ahora, esa resolución que ordena el acceso de oficio a la información sobre su situación laboral y capacidad económica debe estar debidamente, muy bien, y dice, para otros casos esta información es exigida al obligado al pago, dice, de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado. Es decir, nos deja una cláusula ahí abierta para insertar algún otro tipo de información que exija, obviamente, a él el hecho de que
se pueda tener claro cuál es el monto de su remuneración. Ahora, aquí hay una disposición complementaria, que es el tema de la implementación para estos pedidos. Dice, se faculta a las instituciones públicas responsables para adoptar las acciones administrativas que se requieran para la inmediata implementación y ejecución del acceso en línea. Es decir, pregunta, voy a poder el día de mañana solicitar mis alimentos y ya no voy a necesitar que mi abogado profundice mucho en querer saber cuáles son sus bienes, sus cuentas, cómo está manejando en el campo de lo real su dinero, ya que es una persona totalmente informal. Porque yo con esta ley doctora que se ha aprobado el 24 de abril, ya no necesito ayudar a partir del principio de colaboración procesal para poder tener claro cuál sería el cuánto más adecuado por los alimentos. ¿Eso será? ¿Tendré la necesidad o no de continuar? Si acá doctora ya sale la ley, ya ellos lo buscan por el internet, todo más sencillo. ¿Será cierto eso? No, porque mira, la primera acción de implementación y ejecución nos establece que se faculta a las instituciones públicas responsables para adoptar acciones administrativas que se requieran para la inmediata implementación y ejecución del acceso en línea de los jueces competentes en materia de alimentos. Recuerda que nosotros como jueces también tenemos acceso al registro de DNI de menores o fichas de nacimiento de menores de edad, pero es un sistema de interoperabilidad muy cerrado y que tiene que existir una clave que caduca, entre otros componentes de seguridad, ¿correcto? Muy bien. Asimismo, el tratar de extraer información en tiempo real resulta ser una tarea bastante difícil cuando todavía no tenemos las herramientas tecnológicas, ¿correcto? No hay las herramientas tecnológicas. Esto lo que quiere decirnos en cristiano es, señores, continúen bajo el mismo sistema porque hasta que se implementen estas herramientas e incluso se establezca cuáles serían los niveles de responsabilidad. Imagínense que usted entre o un mal uso a saber nivel de ingresos, a saber cuántos dependientes tiene, cuántos hijos tiene. Esa información se va a manejar todo a nivel de un registro interoperable. Muy bien. Ahora, doctora, pregunta aquí a todos, ¿ah? Miren, lo que les había estado diciendo. Diferencia entre una asignación anticipada de alimentos versus una asignación económica de emergencia. A ver, alguien que me pueda señalar aquí en el chat, porque no lo va a poder escuchar, ¿cuál sería esa posible diferencia? ¿Para qué casos doy asignación económica y para qué casos doy anticipada? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Está clarito o no está clarito? ¿Qué dicen ustedes? A ver, asignación económica de emergencia y asignación anticipada de alimentos. Están escribiendo. La de emergencia es una sola vez, dice. Muy importante, Jessica, una buena apreciación. ¿Alguien más? La asignación que me dice acá, a ver. La asignación económica de emergencia es una medida que más, a ver, en el caso de violencia, en el caso de violencia se da. Importante lo que dice Jessica. Jessica nos ha dado buena información, miren. La asignación económica de emergencia va a comprender, así como dice acá, una suma de dinero indispensable, indispensable, recuerden, no es lo mismo la asignación con la anticipada, la económica de emergencia con la anticipada. La anticipada no va a establecer indispensable. ¿Recuerdas que si esta sigue la línea del derecho, eh, en este caso el Código del Niño Adolescente, será lo necesario, no lo indispensable, para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes? La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a la persona denunciada e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. Es decir, tú consignas una asignación económica de manera inmediata,
pero tienes que establecer un monto más o menos que sea idóneo para que la víctima no retorne al ciclo de violencia. Ahora, debemos considerar que también nosotros, como jueces de familia o como jueces de paz letrado como tal, no veríamos la asignación anticipada dentro del ámbito de protección, pero sí en un proceso tradicional de alimentos. Ni bien se inicia, recuerdas que en el auto admisorio ahí va la anticipada de alimentos, correcto. Pero nosotros como jueces de la especialidad de violencia también identificamos alguna limitación económico-patrimonial que pueda hacer el denunciado en contra de la víctima y como bien lo ha señalado una de sus compañeras, podría ser una violencia económico-patrimonial y a partir de eso otorgarle una asignación anticipada de alimentos. No sin antes recordarles que luego eso se ordinarizaría y se iniciaría el proceso contundente. Muy bien. Aquí está. Exoneración de pensión de alimentos. A ver, pensemos todos. Vamos a empezar un poquito ya la casuística, creo aquí. Sí, vamos a empezar a la casuística, señores, ¿ya? Me había sido importantísimo escucharlos en esta parte, pero sistemas me dice que no se puede, nuevamente. ¿Cómo exoneramos la pensión de alimentos a mayores de 28 años? ¿Ah? Mayores de 28 años, señores, ¿ah? Ya, doctora, tengo un caso de que tiene más de 28 años la hija y sigue sacándole dinero a mi pobre hermano. ¿Cómo hacemos, doctora? ¿Tengo que iniciar un nuevo proceso de exoneración o lo puedo solicitar dentro del mismo proceso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un nuevo proceso o dentro del mismo proceso para exonerar mayor de edad? ¿Nueva acción o dentro del mismo proceso de alimentos? Le hago de conocimiento que ya cumplió los 28, ya no voy a pasar. Una nueva demanda en el mismo juzgado, dice. ¿Mismo o nuevo? ¿Qué dicen? Complejo, ¿no? Miren, más allá de lo que tu código señala, recuerda que acá hay que nos guiamos en razón de los plenos, que no son vinculantes, pero que sí son criterios que nos pueden servir para tomar algún tipo de decisión. A ver, ¿qué dice? Vamos a hacer que nos lea uno de los participantes, pero yo voy a utilizar mi voz para transmitir la lectura. A ver, acá está. Segunda ponencia. Que no resulta proporcional ni razonablemente aceptable que mayores de 28 años continúen percibiendo una pensión alimenticia. Entonces, esta justificación decía, hey, ya tiene 28 años, ya que lo deje descansar al pobre padre, ¿no? Por lo que la exoneración de la misma debería realizarse automáticamente, debiendo en todo caso dicho alimentista acreditar la vigencia de su estado de necesidad, estado de incapacidad o de inaptitud para atender la subsistencia por causa de incapacidad física o mental en dicho proceso primigenio. Ello también porque, sobre todo, este punto fundamental no permite el ejercicio abusivo del derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Cumplió los 28 años, no 18, sino 28. Puedo en el nuevo proceso, en el proceso mismo, solicitarlo. Aquí te dice que sí hay esa posibilidad, pero tendría que analizarse muy bien si es que dentro de tu jurisdicción se permitió o no. ¿Correcto? Pero la tendencia es a que no abuses de tu derecho, ¿correcto? No abuses de que ya tienes más de 28 años y todavía quieras continuar bajo esa línea. Ahora, imaginemos que el proceso entre que tú lo hiciste en el mismo proceso, sin una nueva acción, la exoneración como tal, cuando es la situación particular de mayor de 28 años, eh, aquí está el pleno. Me preguntan el pleno, aquí está el número, señores.
Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia 2014. Está en la DIAP, Carlos Serna, más audaz. Pero la pregunta es, obviamente la carga como tal va a corresponder al mayor de 28 años. Él tiene que probarme que ya no, que necesita todavía esos elementos. Entonces, por ejemplo, me puede decir, doctora, sí, pues yo ya tengo más de 28, pero yo soy una persona que tiene una discapacidad, entonces yo necesito todavía los alimentos de mi padre. Se valora eso también. Doctora, ¿qué pasa si el proceso se demoró mucho? Ya desde, recién, no sé, yo no he tenido intención de denunciar, de demandar o de en ese proceso poner en conocimiento que ya pasaron los 28 años y ya no hay más que hacer conmigo. ¿Puedo pedir la devolución del dinero? ¿Se podrá pedir la devolución del dinero si es que se te devuelva desde los 28 años para adelante? No puedes pedir la devolución, no puedes pedir la devolución. Se entiende que desde que tú inicias al juzgado es porque desde ahí tenías la necesidad ya de ya no depositar. Esa es la idea. La premisa es un poco fregada, sí, porque imagínense, hay personas ya adultas que siguen cobrando pensión, claro, y que sus padres ya se encuentran ya deteriorados, ¿no? Igual es complejo para ellos, ¿no? Para estas personas que ya pese a que cumplieron la edad, no quieren desligarse de esa obligación o ese beneficio del cumplimiento de una obligación alimentaria. A ver, aquí está mi casito, miren. Ahí está, no voluntario para leer el caso 1. Dentro de un proceso de alimentos, doctora, dentro de un proceso de alimentos, si el demandado contesta la demanda y acredita, miren a la pregunta, y acredita que es el único solvente de su hijastro, con el cual integra una familia ensamblada, podrá ser considerado como carga familiar. ¿Qué dice? Caso Reinaldo Schultz, por ejemplo, ¿no? No era un tema específico de una carga, pero podría usted utilizar ese caso muy bien para ejemplificar que existía una afiliación socioafectiva. Ahora, me dicen algunos, doctora, pero esa interpretación es perjudicial. Y por eso yo les dije que hay que quedarnos hasta el final del curso, pues. Primero, porque el padre del hijo, tal vez de la nueva pareja de este señor, es un padre ausente. Porque si no usted ataca la prelación, ya a ese niño le toca la prelación de sus primeros padres y otros integrantes del grupo familiar, pero prioritariamente los padres, principalmente. El porcentaje justamente podría variar en razón de establecer una carga familiar al hijastro, ¿o no? ¿Qué haría usted en ese caso? Establece un porcentaje de variación en razón de que el hijo es socioafectivo, es decir, no es su padre. ¿Podría establecerse como una carga? Algunos dicen sí, otros dicen no. Señores, bajo la interpretación de lo que señala la sentencia del Tribunal Constitucional en el que apertura justamente la posibilidad de este reconocimiento de familias socioafectivas, podría darse claramente, así como también lo dice el caso de Reinaldo Schultz, podría darse claro que en el caso específico sí se ve una relación de padre e hijo pese a que no tengan ninguna vinculación. Pero, ojo, no va a ser en todos los casos, si no vamos a generar un mal precedente acá.
Aquí se va a tener que analizar siempre el caso en concreto y usted como abogado tendrá que probar de alguna manera si es que se tenía ese entroncamiento socioafectivo. Muy bien. Otro casito. Doctora, ¿qué hacemos con el caso de la admisión de la demanda para reducción, variación, prorrateo y exoneración? Es más o menos lo que les había preguntado en la diapositiva anterior. El demandante está obligado a la prestación de alimentos, debe acreditar encontrarse al día o no en la pensión alimentaria. Si no está al día, no lo dejo. ¿Qué dice? Miren, aquí hay que ser razonables y hay que aplicar los principios y el marco de tener una tutela jurisdiccional efectiva. Y en la acreditación, Corina, debo decirte que no necesitas estar al día cuando tú analizas, por ejemplo, una situación en la que el propio obligado está peor que la propia beneficiaria. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, aquí una conclusión por mayoría que en casos que se haga imposible, dice, muy bien, muy bien, acá pleno jurisdiccional distrital de los jueces para el letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, dice que en casos que sea imposible presentar el requisito de admisibilidad y acreditar encontrarse al día en el pago, se pueda permitir al juez de paz letrado admitir una demanda. Mira qué importante. Pese a no estar al día, podrías admitir la demanda. Principios. Claro, Carlos dice tiene que estar al día para la exoneración, pero ya te estoy diciendo que no es a rajatabla, que hay situaciones en las que podría darse y que se le da justamente en este caso la posibilidad de que a partir de la razonabilidad y proporcionalidad se pueda generar justamente esta situación de que el juzgado de paz letrado puede admitir justamente el caso sin necesidad de estar al día, ¿correcto? Sin necesidad de estar al día. Entonces, unos que me han escrito acá y me dicen, doctora, no, tiene que estar al día necesariamente. Eso en este pleno, que obviamente no es vinculante, pero tiene una línea importante, te dice, puede ser que no estés al día, pero no es atribuible a ti. Bajo esa misma interpretación, Dan, estar al día va a significar cuando significa una afectación a la propia integridad o vida de la parte demandada, podría generarse un límite ahí, ¿no? De esa justificación de estar al día. No podemos aplicarlo a rajatabla como un caso civil, eso sí ya les dije, así como llegar tarde a las audiencias, igual. Caso 3. Cuando el alimentista ha cumplido 28 años de edad, la declaración de la exoneración de dicha pensión se realiza en el mismo, eso ya lo hemos visto, ¿no? Si se realiza en el mismo proceso donde se fijó la pensión en uno nuevo. ¿Qué dice la mayoría? Recuerden que no resulta proporcional ni razonable aceptar que los mayores de 18 años continúen percibiendo una pensión alimenticia, por lo que la exoneración de la misma debe realizarse automáticamente, debiendo en todo caso dicho alimentista acreditar la vigencia, pero que esto se haga dentro del mismo proceso, ¿correcto? En dicho proceso primigenio. Ello también porque la ley no va a permitir el ejercicio abusivo del derecho. Muy bien. Caso 4. Vamos al caso 4. En los procesos de filiación de paternidad extramatrimonial, ya sabe usted que puede pedir eso acumulado los alimentos. La ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, la ley 28457, establece claramente que, a ver si alguien lo puede leer, muy bien, quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede pedirlo al juzgado de paz letrado que lo expida, ¿correcto? En este mismo proceso puede acumularse ¿qué tipo de pretensiones? Tenemos la fijación de una pensión de alimentos, tenemos que el artículo, el último párrafo del artículo 85 del Código Procesal Civil
En este caso indica el juez correrá traslado al emplazado con la pretensión de declaratoria de paternidad extramatrimonial y de la pretensión de alimentos. Es decir, tú estás obligado a que la pretensión de alimentos y la pretensión de filiación ambas se te corran traslado. Pero ¿qué pasa? El emplazado tiene un plazo no mayor de 10 días de haber sido notificado válidamente para oponerse a la declaratoria de paternidad. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que absolver el traslado de la pretensión de alimentos debe ser que absuelva en razón del 565. Pero ¿qué dice claramente? Si el emplazado no formula oposición, miren, estamos en el supuesto que el emplazado no formula oposición. Dentro del plazo de 10 días de haber sido notificado válidamente, el juzgado, ¿qué puede hacer? Declarará la paternidad extramatrimonial y dictará sentencia. Carlos nos dice, claro, doctora, da por cierto. Pero ¿y qué hacemos con la audiencia de alimentos, Carlos? ¿La llevamos a cabo o no? ¿Qué dice? ¿Llevamos a cabo la audiencia de alimentos o no? Pese a que ya no se opuso y que debería salir por sentencia, ¿no? Si es que no se opuso, debería salir. Si es que no se opone, debe salir la sentencia. ¿Qué hacemos? ¿Audiencia o no? ¿Audiencia o no para los alimentos? ¿Qué dice? ¿Audiencia sí o no? A ver, escriban, sí o no audiencia, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Acá estamos hablando de un proceso de filiación más alimentos, los dos. No se opuso. Si el emplazado no formula oposición, ¿qué dice? El juzgado declara la paternidad y los alimentos. Entonces, no hubo audiencia para los alimentos. ¿Están seguros? Miren acá. El pleno, nuevamente, el pleno de los jueces de paz letrados, los juzgados especializados en familia en la ciudad de Ica nos indican los procesos de filiación extramatrimonial acumulada con alimentos ante la falta de oposición del demandado, que eso es lo que siempre pasa, se debe, ojo, una oposición válida, es decir, se debe llevar a cabo la audiencia única para dilucidarse lo relativo a los alimentos o no. El Pleno dice que sí, mira, que sí se debe llevar a cabo la audiencia. O sea, en contradicción con lo que dice la ley que regula el proceso de filiación. La ley que regula el proceso de filiación dice que no hay audiencia y acá dice que sí hay audiencia. ¿A quién le creemos? ¿Por qué le dice que sí hay audiencia? Mira, debido a la observancia directa al debido proceso, como principio continente de múltiples garantías procesales de naturaleza constitucional en los procesos de alimentos. Entonces, te dice, haz audiencia. Haz audiencia. Complicado, ¿no? Muy bien. Ley que reconocen derechos al concebido. La ley 31935. Mire, justo hoy día escuché una clase importante de un supremo que nos decía el tema del derecho del concebido, ¿no? Pues, del doctor Fernández Cesarego desde sus inicios, cómo contribuyó de manera directa a este reconocimiento de derechos al concebido. Sin embargo, derechos al concebido dentro de lo que está vida, salud, integridad, identidad, libre desarrollo, entre otros, justamente ha sido contemplado en el artículo 2, en el tema de que ese sujeto de derecho es en todo cuanto le favorece. Correcto. Entonces, a partir de ese concebido, ¿podría yo, por ejemplo, en estado gestacional solicitar alimentos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solicitamos alimentos durante el estado de gestación bajo esta ley que reconoce el derecho al concebido o no? Y luego por proceso de alimentos, ¿o qué hago? ¿Qué tipo de proceso voy a hacer? O reconoce los gastos de embarazo, que es algo diferente, ¿no? Y que tendría que ser próximo ya al parto. Espero que esté cerca el parto para solicitarlo. ¿Mm? Señores, miren ustedes la particularidad aquí. Usted incluso podría, claro, los gastos son pre y pro y post.
pero usted podría dentro de ese abordaje integral, solicitar incluso una anticipada de alimentos. O podría solicitar una asignación económica de emergencia. Doctora, pero ¿cómo puedo solicitar asignación económica, perdón, anticipada de alimentos si es que no está reconocido? Si solamente barriga todavía. Imaginemos, usted podría decir todavía está en gestación, todavía doctora. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le pedimos? ¿O hay que esperar que nazca? Imagínense, 9 meses sin dinero. Correcto, pero yo aquí sí les indico que ustedes deben armonizar el caso mucho mejor. Miren, ¿yo qué haría? Víctima de violencia, mujer, condición de mujer, estado gestacional, condición vulnerable. La pareja cuando se enteró que ella estaba embarazada se fue de la casa y la dejó embarazada y alquilaron un cuarto, ya no tienen para pagar la pensión, no tiene dinero, no tiene para alimentarse, tiene un embarazo de alto riesgo. Le doy todas las características de mujer víctima de violencia en estado de vulnerabilidad absoluta. Y a partir de eso yo podría solicitar en audiencia inmediatamente que se le asigne una anticipada de alimentos y no habría situación para que no proceda. ¿Correcto? Muy bien. Hay dos plenos y protocolos, por ejemplo, que tienen que ver con los alimentos. La consulta en los procesos de divorcio. Usted se divorcia, se eleva en consulta cuando no apela, pero ¿qué pasa si también se ha hablado sobre la tenencia, los alimentos o alguna otra pretensión conexa? ¿Qué pasa? ¿Se podría revisar o no se podría revisar? Sí se podría revisar bajo la premisa del interés superior del niño. Correcto. Así que, señores, hemos dado por finalizada la sesión del día de hoy y vamos a responder algunas preguntitas, ¿ya? Doctora, ¿qué frases? Y yo sé que están ahora full en las preguntas, tenemos un montón de preguntas, pero simplemente voy a ya ir finalizando diciéndoles bueno, procediendo a decirles que algo importantísimo, Reader. No se olviden de seguirme en mi red social, me encuentran como Tania Carolina BR en Instagram, señores, ahí este, estoy promocionando los eventos en los que venimos trabajando con Audiópolis. Jessica me dice, doctora, responda a todas las, ¿cuántas preguntas? 500 preguntas que tenemos. La ley me dice, la 32006 tiene relación directa con el artículo 481. Jenny, en realidad la 32006 lo único que nos viene a señalar es que debemos utilizar las herramientas tecnológicas para requerir de oficio la información en línea, como por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene el denunciado? Porque él me está diciendo el demandado que tiene carga familiar. Sin embargo, acá en el RENIEC sale que tiene 2 hijos. Pero por otro lado, la doctora Bocanera nos dice que a partir de la socioafectividad se puede tener no solamente los hijos reconocidos, sino puede ser carga familiar también los hijos que no necesariamente están reconocidos, sino que son socioafectivos. Complejo, ¿verdad? Muy bien. Doctora, ¿se le da o no se le da alimentos al concebido como tal? Edwin, recordemos que, si bien es cierto, este concebido va a ser sujeto de derechos, pero estamos en una etapa del estado gestacional en que tú no lo puedes separar al concebido, así como a la madre, en este caso, tú podrías ir por una estrategia. No esperar que el embarazo avance para tú recién solicitar los alimentos, sino podrías solicitarlo a través de medidas cautelares, ¿correcto? Muy bien. Pau me dice, doctora, pero se le van a dar a la madre, no a él. Es que, como te digo, Pau, no existe eh, límite, una forma para separar en ese momento la situación de vulnerabilidad de la madre, que se le puede dar los alimentos, pero respecto a ella. Recuerda que, Pau, la anticipada de alimentos que puedo dar es por el niño, no por ella. Ahora, claro, como cautelar. Ahora, el tema es que si, por ejemplo, ese niño muere o ese niño nace, pero no es su hijo, y él dice como tal que, por ejemplo, al nacer no es su hijo y dice, devuélveme el dinero. Puede ser, ¿correcto? Pero, sin embargo, tú podrías señalar que eso podrían ver en otro proceso, pero tú como medidas cautelares podrías solicitar esa asignación anticipada de alimentos o la asignación económica de emergencia, ¿correcto? Muy bien, señores, muchísimas gracias. Vamos a proceder ahora a pasar a Reader y lo que queremos seguir debatiendo lo podríamos hacer a partir de estos medios tecnológicos como es la red. Muchísimas gracias. Me despido y doy pase ya a la parte final del curso.